Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de este curso de El duelo y la terapia. Mi nombre es Claudio Fernández Bolton y hoy día vamos a ver, como les contaba en la clase anterior, algunos aspectos relacionados con el duelo. Recordemos que en la clase anterior habíamos visto que existían dos perspectivas muy distintas entre sí, las tradiciones, ¿cierto? La tradición trascendental, la tradición ontológica, y hoy día vamos a ver algunas características no de una de las tradiciones, sino que de un modo de comprender el duelo desde la tradición trascendental. Y es ahí que aparecen los tipos, es ahí que aparecen las etapas, ahí aparece lo que es normal, lo que es anormal, etcétera, ¿cierto? Porque es un modo de dibujar cuáles son los límites esperados para el movimiento de una persona. Y por eso nosotros vamos a encontrar después, en la propuesta que hace Factual, que es desde la tradición ontológica, la libertad de que cada quien pueda ser como es. El punto es que a ninguna persona, vamos a decir, le gusta padecer, ¿cierto? Entonces la resolución no está dada por acercarse a una forma normal de comportarse, por ejemplo, adaptarse al medio, etc. Son parámetros y categorías personales que emergen desde la propia vida y desde quién es cada quien. Bien, ok, vamos a revisar entonces los tipos de duelo. Y acá, ustedes saben, como en todo orden de cosas, existen diferencias, existen discusiones. Por lo tanto, vamos a decir que existen algunos tipos de duelo. Sí. ¿Existen 10? Sí. Pero también hay autores que lo dejan en 3 tipos de duelo. Hay algunos autores que dicen, no, existen 2 tipos de duelo. Otros dicen hay 6. Nosotros vamos a mencionar algunos para que ustedes tengan un poco de bagaje en esto, en términos de vocabulario. Sin embargo, siéntanse siempre en plena libertad de poder crear sus propios diccionarios, sus propias categorías, desde cómo ustedes las comprenden. Y si en algún momento tienen que recurrir al trabajo o en su trabajo a una conversación entre profesionales, ¿cierto? En el equipo multidisciplinario, por supuesto, va a ser importante que ustedes tengan ciertos conocimientos en cuanto a cómo se llama tal duelo, cuál es la etapa número 1, la etapa número 2, genial. Sin embargo, un terapeuta fenomenológico, riguroso, factual, va a tener siempre como justificación aspectos de la vida en primera persona de quien tenemos al frente. ¿Ok? Vamos a verla entonces. Tenemos el duelo anticipado. Simple. Los voy a pasar muy rápido. ¿Qué quiere decir? Fácil. Que, por ejemplo, una persona va a fallecer y está muy enferma. Y se sabe que le quedan, supongamos, 3 meses de vida. Entonces la persona empieza a vivir un duelo antes que la persona fallezca, ¿cierto? Existe un duelo, por ejemplo, que se llama el duelo sin resolver, que es un duelo, como dice la palabra, que no está elaborado, no está aceptado. El duelo crónico es un duelo que se prolonga y se sufre y se padece más tiempo que el normal. Por lo tanto, la persona pasa lo que podríamos decir el tiempo que muestran los manuales de criterios diagnósticos y por lo tanto ya lleva mucho más tiempo. Está el duelo retardado, fácil también, que podríamos decir que tiene que ver con vivir el duelo no con los tiempos esperados, sino que se empieza a vivir posterior a lo esperado. O sea, puede fallecer una persona querida, si es que estamos hablando de un duelo por fallecimiento, y pasa un tiempo en que no presenta ningún tipo de malestar, ningún tipo de sintomatología, puede ser depresiva o rasgos depresivos ni nada de eso, normal, y después de un tiempo, yo esto lo he escuchado mucho, después de algunos meses, la persona empieza a vivir este duelo que no se dio en los primeros meses. Está el duelo inhibido, podríamos decir también, ¿cierto? Que es un duelo en el cual la persona tiende a no expresar sus emociones,
no se permite decir lo que le pasa, cómo se siente, etc. Y lo vive muy privado. Está el duelo desautorizado, esto también se ve bastante, en el cual desde el primer momento, vamos a decir, por ejemplo, cuando la persona ya está en el velorio, está con, si estamos hablando de un duelo por fallecimiento, en el velorio ya hay personas que se le acercan, la abrazan y empiezan a decir, tira para arriba, siéntete mejor, etc. Y eso hasta ahí vamos a decir, bueno, un poquito desubicado a la persona, pero está normal. Pero en este del duelo desautorizado son los familiares directos que pueden, por ejemplo, estar viviendo con la persona y no le permiten vivir este duelo. Porque, por ejemplo, ya ha pasado mucho tiempo, ¿cierto? Ya ha pasado mucho tiempo, entonces las personas no quieren ver mal a su familiar. No lo quieren ver mal, entonces van, se acercan y empiezan como a decirle que ya es hora de empezar a sentirse bien, ya es hora de empezar a funcionar, ya es hora de superar la pérdida, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma podríamos decir que en ese hogar no está permitido sentirse mal por la pérdida de tal persona. ¿Sí? Ok. Y tenemos el duelo distorsionado, si quisiéramos también buscar otro nombre a otro tipo de duelo, que sería este distorsionado en el cual por la pérdida de un ser querido en el pasado, vamos a suponer una pareja, muere una pareja, entonces la vida se ve muy afectada, muy sufrida, muy mal emocionalmente, y posteriormente se resuelve, se siente mejor, pasan los años y tiene la pérdida, por ejemplo, de un compañero de trabajo. Un compañero de trabajo. Y este compañero de trabajo, a pesar que no era tan cercano, pero sí era cotidiano, genera una reacción muy profunda que se percibe como desproporcionada para el vínculo que tenía con esta persona. ¿Pero por qué? Porque esta persona revivió, por así decirlo, el duelo pasado de su pareja que había perdido en el pasado, la asoció o la revive gracias a la pérdida actual, por ejemplo, de este compañero de trabajo. Bien, ahora, quiero recalcar que estamos viendo estos tipos de duelo porque hay que verlos. Hay que verlos. Si a mí me hubieran dicho, Claudio, tienes que hacer un curso relacionado con duelo, yo me voy directamente a lo que tiene que ver con la terapia. Y reconocer a las otras personas desde su significatividad individual única, esa unicidad de la cual tanto estoy enamorado yo. Sin embargo, quiero que sepan que estas clases del inicio son clases introductorias y requieren sí o sí que hablemos de estos temas. Y yo sé que también que a ustedes les gusta mucho porque ayuda a impregnarse de la temática. Bien, cierro paréntesis, pero para que conozcan por qué lo hago, porque algunas personas que me conocen saben que no es mi estilo, sin embargo es necesario. ¿Ok? Vámonos a ver algo muy típico en los cursos de duelo que tiene que ver con las etapas del duelo. Y acá algunos me van a decir, Claudio, ¿ya vas a hablar de etapas? O sea, ¿tú estás parado en la tradición trascendental? No, porque yo sé que cada quien lo vive de modo único también. Y empezar a hablar de que el duelo tiene etapas, es decir, todas las personas lo viven igual en tantos momentos del duelo. Y no es así en la realidad. Alguna etapa podría no vivirse, etcétera. ¿Por qué? Alguna podría ser antes y la otra después, otra podría inventarse una, en fin. Pero, vuelvo a decir, lo hago porque este curso tiene que tener una formalidad y alinearse también con la literatura que existe con respecto a este tema. ¿Sí? Ok. Vamos a ver entonces cuáles son estas etapas del duelo. Ustedes, yo imagino que las saben porque en pregrado, en la universidad, esto se pasó 20 veces. Primero, la primera etapa, negación. ¿Sí? La negación, que sería una forma, podríamos decir, de defenderse de esta noticia, que muchas veces podría ser como repentina,
Por ejemplo, el tema de este curso, ustedes saben, se está grabando en periodos de coronavirus en el mundo. Bien, por lo tanto, por ejemplo, el coronavirus tiene esa característica que la persona que muere por coronavirus es una persona que probablemente no era, la familia que lo rodeaba no estaba esperando que se muriera hace un tiempo atrás. Tal vez estaba enferma, tenía, qué sé yo, diabetes, tenía problemas de hipertensión, lo que uno quiera. Pero falleció, significa que fue algo repentino. Este virus está matando gente, así de simple. Bien, ahora, tal vez ustedes están viendo estas clases en años después, en el 2022, 2024, 2030, pero está siendo grabada en estos periodos de coronavirus. Bien, ok. Segundo, el tema de la crisis, la segunda etapa. Vamos a decir que es un periodo de ira, puede ser también de tristeza profunda, pero es desde la negación a vivirla como una crisis potente. Y esta crisis potente puede ser, ¿han escuchado cuando alguien se revela, por ejemplo, ante Dios? ¿Cierto? Dice, ¿por qué lo hiciste? Y se rebelan. Bueno, empiezan entonces como a, a tener una crisis muy profunda. Y esto hay personas que se van, por ejemplo, de la ciudad y se instalan en otra ciudad a tomar y a cuestionar todo, no le hablan a ciertas personas, tienen una ira incontenible dentro de sí y manifestándola con distintas personas porque esta pérdida que tuvieron muchas veces es comprendida como fruto de alguna consecuencia en la que personas tuvieron que ver. Por ejemplo, si no hubiera ido a su partido de fútbol en otra ciudad, no le hubiera pasado esto. Entonces, ¿a quién culpan? A la persona que le dio permiso para ir, a quien lo metió en ese equipo de fútbol, al chofer, ¿me entienden? Entonces es una crisis de ira muy muy fuerte. Bien, entonces después tenemos la tercera etapa que es la negociación. En esa etapa empiezan a buscarse ciertas explicaciones que muchas veces tienen que ver con aspectos más allá de lo natural. Por ejemplo, aspectos divinos, por ejemplo, que el tema puede ser del destino, puede ser del tarot, puede ser de los registros akáshicos, ¿qué sabe uno? Del libro de la vida, lo que sea. Entonces se empieza a negociar que esto tal vez sí tenga un sentido, que no se sabe, que tal vez fue por algo más allá. Se le empieza a encontrar un sentido un poco más, vamos a decir, en muchos casos desapegado de los aspectos lógicos mundanos. Vamos a dejarlo así, ¿bien? Ok. La cuarta etapa es la etapa depresiva, que vamos a decir que tiene que ver con una aceptación que en esta vida ya no está la persona querida, la persona importante para nosotros y se empieza como a vivir este aspecto depresivo. ¿Por qué? Porque la vida tiene que continuar, pero antes de que continúe, hay un periodo en que la persona necesita aislarse un poco, necesita reformular ciertos aspectos de la vida cotidiana, de los proyectos personales, y en esa reformulación ocurre un distanciamiento social en la cual la persona requiere estar consigo misma. Y por lo tanto ese periodo, para quienes rodean a la persona, pareciera que estuviera deprimida, ¿sí? Y sí, está relativamente deprimida, pero preparándose para esta actualización de la vida que comprendo. Repito, está preparando el camino en términos comprensivos de esa vida que se me abre como posibilidades de ser. Y por lo tanto, yo que pensaba hacer tales cosas con tal persona, ya no las voy a poder hacer así. ¿Cómo lo voy a hacer entonces? ¿Cómo voy a lograr hacer las cosas que antes hacía con esta persona? ¿De qué forma voy a...? Y está haciéndose preguntas. Y por eso es importante esta etapa, sobre todo, para poder actualizarse, cambiar o avanzar hacia una versión distinta de sí, donde la persona ya no está. Perfecto. Y vámonos a la quinta etapa, que sería la aceptación.
¿Ok? La aceptación entonces es cuando ya la persona puede empezar a ponerse en movimiento, puede empezar entonces a adaptarse a su mundo, puede empezar a conversar de los temas y a moverse. Esto es lo más importante, yo diría, que tiene que ver con moverse, abriendo posibilidades de hacer. O sea, si tenía un negocio, vuelve y se hace cargo del negocio. Si tenía unas relaciones que había dejado botadas, está llamándolas por teléfono y diciendo, oye, ¿qué te parece si volvemos a hacerlo? Volvemos a juntarnos, volvemos a conversar, hagamos nuestras reuniones. ¿Me entienden? Pueden volver a hablar de los temas que estaban tan como vetados, tocarlos porque le dolía mucho. Ya empieza a moverse viviendo la vida tal como es la realidad, o sea, sin la persona querida. ¿Se entiende? Genial. Vamos entonces a ver cuál es la gran diferencia entre un duelo normal y un duelo dañino. Vamos a hablar también ahora un poco acerca de cuál es la diferencia entre el sufrimiento y el padecimiento. Vamos a hablar acerca de cómo es esta diferencia entre el duelo en niños y el duelo en adultos. Bien, lo vamos a hablar también un poco superficial esos aspectos porque no es un curso de duelo infantil. Bien, permiso. Ok, entonces, cuando hablamos de duelo, y aquí tomen nota, vamos a decir que hay aspectos que son, vamos a decir que hay un acuerdo en términos académicos en que el duelo, primero que todo, es una reacción. Tomen nota, una reacción. Segundo, que el duelo es una reacción normal. Cuando digo normal, me refiero a esperable. Entonces, es una reacción esperable. Y el tercer aspecto, que es vivida de modo único. Cada quien lo vive según sus propias características y sus propias posibilidades. Bien. Y cuarto, con un fin, el duelo. ¿Ok? Esas 4 características. Vamos a decir que es el duelo. Una reacción esperable, vivida de modo único y con una, por así decirlo, fecha de finalización. Bien. Ok. Teniendo en cuenta eso, definamos qué hace que un duelo se vuelva normal o no normal, patológico, por ejemplo. La gran distinción está entre lo que nosotros llamamos el sufrimiento y el padecimiento. Porque que se muera un ser querido es para sufrir completamente. Completamente. De hecho, si no se sufre, sería extraño, ¿cierto? Sería, vamos a llamar, incluso poco saludable. Es necesario impregnarse de la muerte. Cuando digo esto me refiero también a los ritos y a los rituales, a los eventos que se hacen de despedida, ¿cierto? Ok, entonces cuando hay una pérdida, existe un sufrimiento, que es un dolor emocional, desagradable también. Puede ser, ¿cierto? No, probablemente es desagradable, por eso duele tanto. No voy a profundizar en por qué dije puede ser. Lo voy a dejar. Entonces, está ahí como sufrimiento, como un momento muy desagradable. Y se avanza, puede ser poco a poco, hacia, entre comillas, la elaboración, la incorporación, la integración de esta pérdida. Se avanza. Hasta ahí podríamos decir que hay sufrimiento. Pero el padecimiento es distinto. Porque el padecimiento genera, mejor dicho, es
un modo de vivirse limitado, ensimismado y automático, en un automatismo. ¿Ok? Significa entonces que estoy encerrado, limitado y en automatismo, o sea, que estoy no avanzando, sino que repitiendo el modo que me hace mal. ¿Se entiende? No estoy avanzando. Decíamos acá en el duelo normal, natural, esperado, es que puede demorarse, pero se va avanzando. Acá hay un modo limitante de moverse en el mundo en el cual me estanco. Y en ese estancamiento lo paso mal porque automáticamente repito un modo de encontrarme conmigo en el mundo y con los demás que es doloroso, ya sea emocional o corporalmente. ¿Ok? Esa es la gran distinción cuando nosotros hablamos de un padecimiento o de un sufrimiento. ¿Bien? Ok. ¿Qué vamos a decir nosotros cuando hablamos de los niños, del duelo en niños y duelo en adultos? Yo les voy a decir la gran distinción. Tal vez en alguna clase futura, en este mismo curso, podamos profundizar un poquito acerca del duelo en niños, ¿cierto? Y cómo poder abordarlos. Pero les quiero hacer solo una distinción, y gran distinción. En un duelo de un adulto, las distinciones sobre el nuevo mundo que se me viene con esta pérdida son comprensiones que ya están dadas. Son comprensiones que ya tengo. Son posibilidades de ser en las cuales me encuentro y muchas veces digan lo que me digan, no ayuda, porque las distinciones, como digo, están tiradas, porque la persona es adulta. Alguien puede contribuir un poquito, dando un punto de vista distinto, pequeñas sutilezas. Pero en un niño, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, es importantísima la narrativa familiar alrededor de la pérdida. Y por lo tanto, la expresión de las emociones que tiene un niño y su comprensión depende de la parrilla de distinciones narrativas que ofrece la familia. Por lo tanto, en esa parrilla de distinciones narrativas que ofrece la familia, es que el niño no es que automáticamente se vaya a identificar con una de ellas, es que desde la parrilla el niño puede ahora dejar emerger y expresarse tal como le pasa desde estas posibilidades de comprenderse. Y eso genera un avance en lo que es el duelo para los niños, porque ahora pueden ponerle nombre, decir lo que les pasa y saber el sentido, por ejemplo, de la muerte. ¿Ok? Espero que les haya gustado la clase de hoy. Yo encuentro que estuvo muy interesante y vamos a ir profundizando y acercándonos poco a poco en ciertos aspectos más fenomenológicos de trabajar y de comprender el duelo y la terapia de duelo. Un abrazo grande, cuídense y nos encontramos en la próxima clase. ¡Chao!